la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Qué alegría poder estar nuevamente acompañando a Jesús, dejándonos acompañar por Él. Tú y yo sabemos que su presencia es viva y verdadera. Dios está aquí. Recordamos esa canción que seguro la hemos escuchado más de una vez, tan cierto como el aire que respiro. Es verdad. Dios está aquí. Y es para nosotros un motivo de inmensa alegría el saber que Dios ha querido quedarse para nuestra adoración, para poder acompañarle. Santo Tomás de Aquino tiene unas palabras muy bonitas que pueden servirnos. Dice el santo: Cristo instituyó este sacramento como memorial perenne de su pasión, como el cumplimiento de las antiguas figuras y la más maravillosa de sus obras. Y aquí viene la idea que puede servirnos: y lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su ausencia. Cristo está allí para ser nuestro consuelo. Cristo está allí para darnos ánimo. Cristo está allí para darnos fuerza. Tú y yo sabemos que cuando venimos al sagrario, cuando venimos a estar delante de Jesús, nuestro corazón salta de alegría. Es que Dios está aquí. Es una maravilla. Esto es grandioso. Inimaginable. Que con dar 2, 3 pasos, en nuestro caso que lo tenemos en la propia casa, pero igual, la gente que de sus casas sale a visitar la iglesia, pues coge un transporte, coge su carro, camina y va a encontrarse con Dios, va a adorarle. Puede ser que haya en el ambiente un déficit de adoración, de estar con Jesús y adorarle y estar allí acompañándole, perdiendo el tiempo con Él. Perdiendo entre comillas, con Dios nunca se pierde el tiempo. ¿Cuántas veces sí perdemos el tiempo en otras cosas? ¿Y cuántas veces nuestra cabeza, por la imaginación, pues, perdemos el tiempo? Pero Dios está aquí. Y eso queremos recordarlo siempre. Siempre. Señor, gracias por quedarte en cada sagrario. Gracias por quedarte cerca de mí. Gracias por ser ese lugar, como dice Tomás de Aquino, donde encuentro consuelo. Porque a veces, fruto del pecado, de las dificultades, de las tribulaciones, el corazón puede sentirse lejos de Dios. Y allí es que, ¿cuántas veces hemos oído ese consejo? Te conviene ir al sagrario. Te va a hacer mucho bien consultarle a Jesús, ponerte a su lado y decirle: Señor, aquí estoy. Y el texto del Evangelio de este domingo puede servirnos muchísimo, puesto que nos damos cuenta que queremos saber quién es Jesús para nosotros. Y esa pregunta ya se la planteó el Señor a los apóstoles y nos la plantea a ti y a mí. Por allí va nuestra meditación. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué harías por Él? ¿Qué eres capaz de hacer por el Señor?
El Evangelio es una riqueza muy grande. Y allí en esas palabras encontramos, pues, también un cuestionamiento a nuestra propia vida. Señor, ¿quién eres para mí? Así leemos, pues, en las páginas del Evangelio que están tomadas del capítulo 8 del Evangelio de San Marcos. Es un texto que algunos denominan el del secreto mesiánico. Dice el texto: en aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Esa es la pregunta. Muy bien, está muy bien lo que dice la gente. La gente tiene todas sus teorías y sus modos de ver. Perfecto. Pero, ¿tú qué dices? Y eso le pregunta el Señor a los apóstoles: ¿ustedes qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Me parece que es una pregunta que a ti y a mí nos viene bien. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Cuántas imágenes o conceptos o nociones de Jesús equivocadas podemos encontrarnos? Vamos, que los apóstoles también lo tenían. No lo tenían muy claro. ¿Pero es realmente Jesús importante en tu vida? A Jesús sí le interesa que le digas qué es lo que piensan el resto, pero ¿quién es Jesús para ti? Por eso el cuestionamiento que le hace a los apóstoles, que está muy bien otras cosas, pero para ti. Y repito la pregunta con insistencia porque muchas veces nos olvidamos de quién es Jesús para nosotros. Pasamos de Él. Porque a veces sí podemos decir: no, Jesús es importante para mi vida. Ya. ¿Pero realmente es así? ¿Cuántos sacrificios eres capaz de hacer por Jesús? Por las personas que queremos, nos sacrificamos. Y eso es así. Si una persona muy querida nos pide un favor, pues vamos de cabeza y lo hacemos. Si una persona querida y muy amada, pues quiere vernos, pues hacemos lo que sea para ir. Siempre cuento la anécdota de ese muchacho que tenía una novia que vivía en Quito. Y entonces este muchacho salía el viernes por la noche, después del trabajo, se iba en bus, pasaba el sábado allí, parte del domingo y regresaba directo al trabajo el lunes. Hay que tener demasiada devoción para hacer eso, ¿no? Pero lo hacía. Porque para él esa persona era importante y valía la pena el sacrificio. 8 horas de ida, 8 horas de vuelta. Bien. Allá tú, pero si por un amor humano, bueno, saludable, bonito, los hombres y mujeres somos capaces de hacer tan grandes sacrificios, ¿cuánto más por Dios? Porque, claro, si Jesús para ti es importante, pues vale la pena todo sacrificio y todo esfuerzo. Y por eso cuando las cosas te cuesten un poco más, ahí te preguntas: ¿y quién es Jesús para mí? ¿Quién es Él? Si realmente en mi vida el Señor cuenta como el centro. No puede ser un elemento accesorio. No puede estar en segundo lugar. Debe estar en primer lugar. Allí, ocupando el puesto que Él merece, porque es Dios. Porque me ha dado la vida. Porque ha muerto en la cruz por mí. Señor, lo has dado todo, has derramado tu sangre por mí.
Y qué pena que a veces te dejo en segundo plano. Qué pena que a veces me olvido de ti y aflojo en mi vida espiritual. Me entra la pereza cuando se trata de rezar un poco más. En el fondo, Señor, muchas veces no actúo realmente como quien sabe que eres lo importante. Señor, quiero serte fiel, perseverar en el camino, porque para mí eres importante. Y tú te mereces todo, Señor. No hay parte de mi vida que yo no pueda darte. No hay parte de mi vida que me pueda reservar solo para mí. Esta esquina es mía, este tiempo es mío, esta cosa es mía. No, Señor. No quiero ser así. No quiero ser egoísta contigo, no quiero ser tacaño contigo. ¿Cuántas veces tengo yo que preguntarme, ¿quién eres, Jesús, para mí? Renueva esa pregunta, házmela muchas veces, porque me olvido. Y a veces el olvido es falta de amor. Ante la pregunta, Pedro contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Una vez que Pedro hace esa confesión de fe, porque revela que Jesús es el Mesías, tú eres el Mesías, Jesús le dice, calladito, no se lo digas a nadie, no lo reveles todavía. ¿Por qué hace esto Jesús? Quizás porque sus palabras podían malinterpretarse. Mucha gente de la época pensaba que el Mesías era un Mesías político y que venía a cambiar la estructura sociopolítica de Israel y que ahora sí Israel iba a ser independiente y que por fin, pues, todos los temas políticos iban a quedar saldados y que el Mesías venía a resolver esto. Pero Jesús no es ese tipo de Mesías, porque su reino no es de este mundo. Y entonces, para evitar cualquier malinterpretación, pues prefiere no decir. ¿Se recuerdan la semana pasada en el Evangelio del 23º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, en el que estamos? Jesús se lleva aparte al sordomudo y lo cura a solas, ¿no? Alejado de la gente. Precisamente porque en esa zona se podía entender mal el milagro y dice, bueno, pues este sí es el Mesías, ya nos viene a dar de comer, a curar todo. Entonces pensaban que pues era un Mesías para este mundo y para resolver los problemas actuales. Pues es la misma idea. Pero Jesús no se queda solo con prohibirles, sino que les dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer. Ahí la cosa empezó mal, ¿no? Bueno, porque tiene que padecer mucho. Va a ser condenado, va a ser ejecutado, la muerte en cruz, pero va a resucitar. Ante esa imagen política del Mesías te dice, oye, no, el Mesías tiene que padecer. Tenían una concepción equivocada del Mesías de Dios. Pero es lo que pasa también en nuestra época. ¿Cuánta gente tiene un concepto equivocado de Dios? Y que muchas veces quiere hacer a Dios a su medida. Y hacer la religión a su medida. ¿Cuántas veces hemos escuchado, cuando hablamos de la misa del domingo, por ejemplo, y que te puedes encontrar católicos, que se dicen fervientes católicos,
y que luego si le preguntas si vas a... Oiga, ¿y usted va a misa el domingo? Ay, no, yo no soy fanático. Recuerdo que conocí a uno que decía que el que va a misa todos los domingos, no lo digo yo, lo decía ese, por si acaso, pero que el que iba a misa todos los domingos era como el fanático que va al estadio a todos los domingos. Qué comparación, más pobre, ¿no? Una cosa es la afición a un club de fútbol, que te puede dar una alegría y ya, pero otra cosa es encontrarse con Dios. Y por eso a veces nos hacemos la religión a la medida. No, pues de esto, de lo que enseñe Dios, pues nosotros queremos esto. No, este mandamiento no. Este otro sí, este de acá no. En el fondo, no aceptamos a Dios con todas sus consecuencias, con todo lo que esto implica, con lo que significa realmente que Dios forme parte de mi vida y que me exija y que seguir a Dios y seguir al Señor siempre va a implicar alguna dificultad. ¿O acaso no? No lo sabemos. Hacerse Dios a la medida, como a mí me interesa, esta enseñanza sí, aquella no. Yo estoy de a buenas con Dios y todo me va bien, pero el día que me vaya mal, qué malo es Dios que me ha olvidado, ¿no? Y asumir al Mesías con la cruz. Ese es el camino de salvación, es la cruz. No hay otro camino, dice San León Magno. Sigue el texto del Evangelio, se lo explicaba todo con claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Qué atrevido Pedro, ¿no? Siempre Pedro, ya sabemos, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, que abre la boca más de la cuenta. Demasiado atrevido el muchacho, ¿no? Y claro, San Marcos explica que Jesús no estaba hablando de manera mistérica, como que no le entendía. No. Jesús hablaba con claridad. Y que ese Mesías que se estaba revelando allí tenía que morir en la cruz. Y por eso Pedro entendió perfectamente. Se lo llevó aparte y le reclamó. Pedro reclamándole a Jesús. Hay que tener cara, ¿verdad? Diciéndole, oye, a ti eso no te puede pasar. Oye, ¿qué le debe haber dicho? ¿No? Yo creo que debe haber sido más respetuoso, ¿no? Pero, oye, ¿qué estás loco? A ti no te puede pasar eso. Quizás Pedro enseguida, pues envalentonándose, poniéndose delante de Jesús. Oye, no digas eso. Pero Jesús se volvió y de cara a los discípulos le llamó la atención a Pedro, increpó a Pedro, dice el texto. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. ¿Cuántas veces pensamos como los hombres y no miramos las cosas con los ojos de Dios? ¿Cuántas veces queremos que las cosas sucedan según nuestra voluntad y no según la voluntad de Dios? Ahí yo te pregunto, y bueno, ¿y cómo rezas el Padre Nuestro entonces? Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Porque al final, pues uno también dice, oye Señor, yo lo único que quiero es hacer lo tuyo, hacer tu voluntad. Y qué pena cuando me aparto del camino, cuando pienso, no como tú, Señor, quieres que piense, sino que me dejo llevar por una visión rastrera de la vida. Es el momento de levantar la mirada, de pedirle al Señor que levante los ojos de nuestro corazón para ver las cosas según Él, no según nuestro
punto de vista, no según nuestra perspectiva, no con nuestra miopía. Ver las cosas con los ojos de Dios. Y por eso la llamada de atención fortísima, dice, va de retro Satanás. Ahí vio Jesús, cercanísima, la tentación de abandonar el camino, tentación que luego se repetirá en el huerto. Se va a repetir. Aparte de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es la frase, es la oración que le ayuda al Señor al salir de esta tentación. Y aquí de una, cosa que ya el Señor nos enseña, oye, ¿cómo hay que reaccionar con las tentaciones? Cuando alguien te quiera llevar por el camino que no es de Dios, va de retro. Apártate de mí, Satanás. Aléjate de mí. Es el padre de la mentira. En las tentaciones, nuestra reacción debe ser la de Jesús. Yo no quiero. Fuera. Aléjate de mí. Después llamó a la gente. Mira que quiere decir que estaba solo con los discípulos. Sí, en petit comité, con los apóstoles. Pero luego llama a la gente y a los discípulos, ya a todo el mundo. Y les dice, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Jesús traslada la misión del Mesías a nuestras vidas. Si alguno quiere ser discípulo, debe ser como el maestro. Y el maestro va a tener que sacrificarse. Y el maestro va a tener que morir. Y eso es lo que a ti y a mí también nos toca hacer. Dice el Concilio Vaticano II que el hombre se realiza plenamente en el don sincero de sí mismo a los demás, cuando se sacrifica, cuando es capaz de renunciar a sus planes y proyectos por hacer la voluntad del Señor. Y qué claro es el texto. El que quiera venirse conmigo, ¿quién quiere venirse conmigo? Dice Jesús. Y tú y yo le decimos, Señor, yo quiero irme contigo. No quiero quedarme aquí. Quiero hacer lo que tú me pidas. Quiero cumplir la misión que tienes para mi vida. ¿Que me va a costar? Claro. ¿Que va a ser difícil? Por supuesto. ¿Que voy a estar solo? Jamás. Porque tú, Señor, me acompañas. El que quiera venirse, tiene que negarse, tiene que renunciar. Y en la vida, quien quiere ser feliz debe renunciar. Por supuesto al pecado, pero también a las cosas que son buenas, pero que no me ayudan en mi camino, que son incompatibles con lo que el Señor me pide. Tengo que renunciar. Hay cosas buenísimas que podría hacer. Pero a mí el Señor me pide otra cosa. ¿Qué te pide a ti? ¿Qué te pide dejar? ¿Qué te pide poner a un lado? Y no solo es renunciar, sino cargar con la cruz. Es dejar cosas para cargar con aquello que el Señor te da, con la cruz que puede venir, con las dificultades que en el camino se presentan. Y ahí seguirle. ¿Con qué profundidad deberíamos meditar estas palabras? Negarse, cargar y seguir. Renunciar, cargar con la cruz y seguir las huellas de Cristo. Solo así vamos a ser felices. No te cierres a la voluntad del Señor. No les digas que no a Dios. Dile que sí. Señor, estamos dispuestos a todo, a lo que nos pidas. Si me reservo mi vida para mí, la voy a perder.
Pero eso que pasa, por ejemplo, en una familia, cuando cada uno va por su lado egoístamente, reservándose la vida para sí mismo, pues al final la pierde, y pierde la familia, y falta caridad, falta amor en esa casa, porque cada uno va a su aire. Y si en una familia hay que renunciar para servir a la esposa, al esposo, a los hijos, pues mucho más cuando queremos seguir el camino de Jesús. Pero si perdemos la vida por Él, si le entregamos nuestra vida al Señor, vamos a ser felices. Ese es el camino que Cristo nos plantea, el del Mesías. Señor, quiero seguir tus pasos, ayúdame a ser siempre fiel. Sé que a veces no renuncio a cosas. Dame luces, empújame un poquito. Ayúdame a renunciar, a cargar con la cruz, porque sé que el camino de la cruz es camino de felicidad. Sé que cuando sigo tus pasos voy a ser feliz. Que la Virgen pues nos ayude también a seguir los pasos de Cristo. Ella que también al pie de la cruz pues fue como cargarla. Que ella nos ayude con su intercesión a tener la fortaleza necesaria para cargar con alegría la cruz del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.